Algunas armas son tan icónicas que definieron tanto una época como su mercado. Y aunque para muchos la Ruger 1022 parece solo un pequeño rifle deportivo, en realidad esta arma tiene una historia riquísima y definió un mercado para esa categoría de armas. Hola a todos, soy Vlad para Historia y sé sobre disparos. Hoy analizaremos la Ruger 1022. Tiene una historia muy rica, una mecánica sorprendente en su sencillez de soluciones. Ha comprendido el mercado de Estados Unidos e internacional, convirtiéndose en la reina de los rifles calibre 22 semiautomáticos. Vamos a ver exactamente cómo y por qué nació para entender esta arma. Para entender la Ruger 1022, primero hay que conocer a su creador, William Ruger. Es fundamental. Muchos, es algo que me molesta muchísimo. Suelen escribir y pronunciar Ruger con la diéresis alemana, diciendo el nombre como si hicieran un puchero, Ruger. Sé que el apellido es alemán, pero él era estadounidense de Nueva York. Ni sus padres ni abuelos hablaban alemán. Sus antepasados llegaron a América hace generaciones. Él ya era americano. Caray, igual que los Yankees de Nueva York, así es Ruger, porque siempre se llamó así, sin los dos puntitos. Aquí arriba hay mucha confusión desde este punto de vista. Aclararemos esto de una vez por todas. Guillermo Ruger nació en 1916 en Nueva York, precisamente, y desde el principio fue un apasionado de las armas de fuego. Él tendrá una gran pasión y eso se nota un poco precisamente en sus productos, los productos con los que tendrá éxito y que amará muchísimo. Armas de fuego. Por ejemplo, él estudiaba en Carolina del Norte y en lugar de convivir con compañeros, prefería modificar armas en un sótano. Realizó un primer trabajo interesante al tomar una carabina Savage 99 Arma que influiría mucho en este diseño. Esta Savage 99 era una carabina de palanca que tenía un cargador muy particular, que en vez de ser, por ejemplo, tubular, como normalmente los pensamos, era un cargador rotativo. La invención del cargador rotativo, en realidad, debe atribuirse a cierto Otto Schonauer. ¿Lo han escuchado alguna vez? Este apellido combinado con Mannlicher, como en los fusiles Mannlicher-Schonauer, este sistema de rotación del cargador fue el que adoptó precisamente Steyr, después de que esencialmente estaba empezando a abandonar los paquetes tipo Mannlicher. Todos conocemos el paquete Mannlicher usado en el Carcano. A muchos, militarmente, a finales del 19 y principios del 20 no les convencía del todo, quizás solo los fusiles. Mannlicher, la acción Mannlicher, pero no su sistema de carga. A muchas naciones como Grecia se me viene a la mente. En ese momento ofrecía como alternativa el sistema de carga Schonauer, un cargador que gira, que tiene esencialmente lo que podríamos describir muy brevemente como un tambor de un revólver que va presentando las municiones. Nos parece una gran complicación, pero tiene sus ventajas, tiene sus grandes ventajas, sobre todo cuando se trata de alimentar correctamente municiones que tienen un reborde sobresaliente. Hemos visto que las armas con reborde sobresaliente y alimentadas por cargadores de caja presentan dificultades. Piensen en el famosísimo, los fans más antiguos del canal lo recordarán, el interruptor dentro del cargador del Mosin Nagant. Complicación inútil. Así que, complicando un poco por otro lado, Schonauer en realidad resolvía este problema. Sí, tenías un elemento de rotación que parecía muy complicado, pero también una excelente alimentación cuando funcionaba. Lo que Bill Ruger hace con esa Savage 99 que presentaba este cargador, la convierte en semiautomática. Por cierto, esta conversión suya, este modelo que convirtió en semiautomática, todavía se conserva en el Museo de la NRA. Así que se puede ver, es muy interesante. También hay videos circulando donde precisamente se presenta esta arma. Mandó este proyecto a Savage, que no estaba interesada en absoluto. Bill Ruger verá cómo le cierran la puerta en la cara. Muchas veces, antes de lograr el éxito, seguía estando interesado en las armas de fuego. En un momento recibe una herencia de $10,000, mucho dinero para la época. Se casa, viaja mucho, gasta algo de dinero y al volver a Estados Unidos trabaja en Springfield Armory, pero tampoco ahí tiene éxito. Luego dirá que, según él,
enfrentaba mucha oposición y conservadurismo de las autoridades militares en la Segunda Guerra Mundial. Trabajará para Auto Ordnance, empresa que fabricaba el Thompson, donde diseñará una ametralladora certificada pero no adoptada. Ahora, desde este punto de vista, solo escuchamos la versión de Bill Ruger, quien estaba muy molesto diciendo que su invento era genial y que los demás no entendían nada. El hecho es que termina casi pobre porque acaba trabajando en un taller por $20 a la semana, que hoy en día parecen poquísimos y en ese entonces tampoco era mucho dinero. Mientras intenta lanzar otras empresas, crea una compañía de herramientas y taladros de buena calidad, pero no tuvo éxito. Fracasa en su negocio. La fortuna le llegará a los 32 años, lo cual es especial porque justo ahora tengo esa edad. Porque a los 32 años conoció mejor a su vecino, un pintor excéntrico, rico, artista y coleccionista de armas de fuego. Un tal Alejandro Sturm, también descendiente de inmigrantes alemanes, se juntan porque Ruger tiene la idea de producir una pistola semiautomática para el mercado deportivo estadounidense. A Sturm le agrada la idea, también porque la pistola que fabricarán recuerda a líneas clásicas como la Luger o la japonesa Nambu. Recordemos que estamos tras la Segunda Guerra Mundial. Esta famosísima pistola se convertirá después en la Ruger Sturm, un arma que de hecho hace algunos años vimos en el canal. Si quieren recuperar este video pueden hacer clic justo aquí. Aquí debería aparecer en este momento algo en lo que se puede hacer clic. Fue un arma de muchísimo éxito, no solo por sus líneas estéticas muy clásicas, sino también porque tenía un precio muy competitivo. ¿Sabían que la Colt Woodsman, competencia en el mismo segmento, costaba $60 en esa época? Bill Ruger vendía su Ruger estándar en 37, así que poco más de la mitad que la competencia directa. ¿Cómo podía tener un precio tan bajo? Dos principios fundamentales generalmente: simplicidad constructiva y uso innovador, en la medida de lo posible, de materiales. Bill Ruger invierte muchísimo en las nuevas técnicas de producción. La Segunda Guerra Mundial fue una época de muchos cambios. Consideremos el uso militar extensivo, la lámina y la llegada de materiales como el aluminio. Bill Ruger en particular va a perfeccionar para el campo de las armas una técnica de fundición de acero y aluminio. Y la llamada microfusión a la cera perdida, literalmente se obtenía un molde de cera en el cual se podían hacer detalles muy grandes, detalles muy perfectos y con la metalurgia adecuada. Sabía fundir el acero y el aluminio de una manera excelente, tanto que eran muy buenos haciendo estas fundiciones precisamente de acero y aluminio que Bill Ruger abrirá. Primero una, luego dos subsidiarias. Producían piezas para él y también para el mercado general, para quien necesitara piezas hechas con esta técnica. Su éxito fue tal que hizo mucho dinero, el cual financió sus siguientes inversiones gracias a esta empresa. Era bueno vendiendo armas y había hallado su camino, pero gran parte del dinero provenía de su habilidad ingenieril para fabricar estas piezas. Bill Ruger decía que para tener éxito hay que entender tu mercado, y él lo lograba porque era un apasionado. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense introdujo un arma innovadora que otras naciones no tenían. Estamos hablando de la famosa carabina M1, a la que espero poder dedicarle un video lo antes posible. También porque sé quién la tiene y solo tenemos que ponernos de acuerdo para finalmente poder grabarla. Fue un arma innovadora que se entregó a quienes normalmente portarían una pistola para que tuvieran un arma de autodefensa. En cierto modo era un arma de defensa personal, una carabina de menos de 3 kilos, pero con munición capaz de disparar a 50-100 metros. Si operadores de otros sistemas, radio, logística o médicos pudieran defenderse, la carabina M1 sería el arma más usada y producida por el ejército de Estados Unidos. Muchos veteranos de esta guerra la conocían bien. Era un arma ligera y muy compacta. ¿Saben qué intentaron hacer los millones de veteranos que volvieron a Estados Unidos? Intentaron cazar con ella, pero notaron que la munición .30 carbine ideal para defensa personal no funcionaba bien a cierta distancia.
Tal vez funcionaba mejor con animales grandes como jabalíes o ciervos. Aquí aparece Bill Ruger. Alexander Sturm ya había muerto. Él controlaba la empresa y además tenía el dinero. Propuso una carabina muy relacionada con esta, la Ruger .44, llamada así por su .44 Magnum. Ya era una munición mucho más potente que podía, con las cargas adecuadas, arreglárselas con animales más grandes en comparación con la 30 carabina. También aquí, para su arma, utilizará estas piezas obtenidas por fundición, pero por ejemplo, todavía tendrá problemas con el cargador, porque por ejemplo, usará un cargador tubular. Bill Ruger decía que estas armas deben tener una apariencia tradicional para tener éxito. No quería cargadores que sobresalieran, no querían que un arma de caza tuviera el aspecto de un arma clásica de caza, y la única manera de contener una cierta cantidad de municiones era utilizar un cargador tubular que recordaba, aunque fuera vagamente, a ciertas armas del viejo oeste. Y junto con esta Ruger 44, poco tiempo después pensó en desarrollar de manera paralela una carabina en .22, porque había muchas personas que habían comprado la Ruger 44, pero las municiones eran costosas. Había mucho retroceso y espacio en el mercado para esa arma, ya que no circulaban muchas carabinas semiautomáticas calibre .22. Sobre todo, no había carabinas que recordaran a un arma extremadamente popular, es decir, la carabina M1, y sobre todo, no había armas que pudieran, en un paquete muy compacto, contener muchas municiones. Y aquí es donde Bill Ruger ya se quejaba en el 64, por ejemplo, ¿no? Un famoso periodista de una revista popular de caza en América. Lo único que Otto Schonauer no logró fue que el ejército estadounidense adoptara su cargador rotativo, porque ese cargador rotativo es demasiado bueno y ese cargador rotativo lo obsesionaba. Comenzó a trabajar en esta idea, también porque la .22 es una munición con el reborde sobresaliente. Si conocen ciertos cargadores, los de la .22 parecen unos plátanos, estéticamente son muy feos de ver, la verdad. Puso a dos de sus principales ingenieros a resolver este problema y ellos resolvieron el primer gran problema, el corazón de la acción. Un cargador que nos parece extraño, es rotativo y lo bueno es que tiene 10 tiros en un paquete tan compacto. En cuanto a la altura, lograron poner 10 tiros. Un cargador recto de una sola fila habría sido mucho más largo y sobresaliente, permitiendo así no tanto una solución mecánica elegante, sino permitiendo una estética elegante, permitiendo al arma. Ahora entremos en el corte. Esto es de polímero, pero antes era de madera y aún se puede conseguir en ese material para quien prefiera un estilo clásico. Y repito, Bill Ruger decía que si haces encuestas para saber qué quiere la gente, no entiendes el mercado y estás en el mercado equivocado. Tienes que saber lo que la gente quiere en tu corazón, por tu propio instinto. Y él, por instinto, entendía que la gente deseaba un aspecto clásico. Y este cargador, más que una necesidad mecánica, respondía precisamente a la necesidad de ese aspecto de ocultar el cargador dentro del arma. Pero con buena capacidad. La Ruger 10-22, donde 10 indica la cantidad de disparos y 22 el calibre, se unía a la Ruger 44. A menudo se vendían juntas como paquete. Había anuncios que decían, con esta que parece carabina M1 puedes ir de cacería y con esta otra de igual ergonomía también. Puedes entrenar, practicar, llevar a tu hijo a disparar, como es común en Estados Unidos. Esta arma incluso superó el éxito de la Ruger 44 y se volvió de inmediato sumamente popular. El cargador tubular, cargador rotativo, no era la única innovación. Tiene otras dos cosas muy interesantes que claramente veremos un poco mejor en cuanto la desarmemos. En primer lugar, tiene un cañón que no diría que es de cambio rápido, realmente fácil de quitar, pero tiene un sistema de fijación muy particular que permite también una remoción relativamente sencilla con pocas herramientas. Esto se hizo más por la forma de construcción, ya que los receptores de esta arma eran de aluminio. Como el cañón debe ser de acero, surge un problema de producción. Cuando estas partes se unen, el receptor con el cañón debe estar bien fijado al receptor. A menudo se unen antes de ser terminados.
Es decir, aquí tenemos un pavonado que debe aplicarse de todos modos para preservar el acero. Estos pavonados suelen aplicarse después de que los dos elementos se combinan juntos. Para realizar este proceso industrialmente, suelen sujetarse firmemente con herramientas. No puedo solo desenroscar el cañón, usan maquinaria especial. Si hago el acabado antes, lo arruinan, por eso primero uno las piezas y luego termino el acabado. El problema es que no puedo aplicar el mismo acabado si el receptor es aluminio y el cañón acero. En otras palabras, no puedo unirlas primero y acabarlas después, tengo que acabarlas primero y luego unirlas. Y así fue como se inventó esta patente en particular. Este bloque AB que veremos después, para tratar de fijar el cañón con el receptor, lo que tuvo como consecuencia que cualquier empresa pudiera fabricar cañones para la Ruger 1022. Fue una de las primerísimas armas en el mercado. Esto no es para subestimar, realmente fue una de las primerísimas armas en el mercado que tenía un cañón fácilmente removible. Fácilmente, no rápido. Otra cosa que hizo fue integrar aquí, dentro del receptor, un sistema para ralentizar el cerrojo. De hecho, la cadencia de fuego sin este sistema de ralentización sería particularmente alta, y esto es para aumentar la confiabilidad. Frecuentemente el problema son los cargadores que no suministran la munición lo bastante rápido al cerrojo en movimiento, porque las .22 como ciclo de disparo son muy rápidas. La Ruger 1022 es una de las más lentas en el mercado incluso hoy en día, precisamente porque es un sistema que la hace más lenta, pero al tener un sistema que la hace más lenta, también puede tener un resorte bastante fuerte. Esto solo mejora la confiabilidad, que fue la gran reputación de la 1022. Las 1022 no solo eran armas estéticamente atractivas, no solo eran armas para las cuales es fácil encontrar componentes, eran y siguen siendo carabinas extremadamente confiables. Probablemente esta sigue siendo una de las 22 más confiables del mercado. Esta ha sido elogiada, amada y aclamada durante décadas por muchísimas personas diferentes. Tiene un mercado tan grande en este momento. ¿Qué piensan de la 22 de octubre? Es posible construir una sin usar ni una sola pieza de Ruger. Se puede encontrar todo, pero claramente es más difícil. En Italia quizá cueste hallar cañones o cerrojos, pero hay de todo tipo, incluso aftermarket. Se han hecho cargadores de mayor capacidad, por ejemplo de 25 tiros estos en forma de banana que sobresalen, pero todos los han hecho. Puede definirse como la Glock de los rifles calibre 22. Y el éxito de esta arma, mientras más la miras, más la analizas, es totalmente merecido. Es una de esas cosas en general que miras y dices, caray, está hecha realmente de manera inteligente. Entonces, movamos la cámara, así echamos un vistazo a cómo está hecha por dentro. También porque creo que quieren ver un poco estas patentes de las que estamos hablando. Y luego, ya que estamos en el polígono, obviamente la probamos. Comenzamos como siempre nuestro recorrido por las inscripciones. Antes que nada, como pueden ver, todavía están las calcomanías con las que se vendió el arma. Estas culatas así en la armería, evidentemente es de Ruger, el propietario las dejó tal cual. Le gusta presumir que tiene un arma muy bonita. ¿Qué opinan de las inscripciones? Además del número de serie, 1022 indica que el cargador tiene 10 tiros calibre 22 LR. Se produjeron por un tiempo en 22 Winchester Magnum, pero dejaron de fabricarse porque no es popular. Ruger, Newport, Nuevo Hampshire, Estados Unidos. En el lado derecho, en cambio, en el cerrojo, como pueden ver, está repetida la marca de la empresa. Como seguramente me lo van a preguntar. ¿Ven? Lo voy a repetir. Durante la prueba de tiro usamos un Red Dot de Vector Optics con un magnificador que también se puede quitar rápidamente para acceder a él. Personalmente prefiero sin magnificador, pero por una simple razón, lo diré durante la prueba de tiro. Para mí la culata es un poco corta y este magnificador está un poco demasiado cerca de mi ojo. No está a la distancia focal correcta para mi ergonomía en particular. También notamos que estas miras están montadas en un riel. Hablando de las miras, si no están montadas en un riel, de las miras ópticas, por cierto, estos rieles. Algunas armas los tienen, otras no. Hay muchísimas configuraciones diferentes de la Ruger 1022. Normalmente al frente se tiene un mirilla muy simple y luego aquí más adelante una muesca de mira.
también puede usarse con este punto. No sé si se ve ahora para una adquisición un poco más rápida, aparte de la visual bastante moderna del arma, y para algunas instituciones tecnológicas modernas que ya mencionamos y ahora veremos mejor. En realidad, la configuración es bastante tradicional en el momento en que piensan esta culata, que es de polímero muy ligero, también podría ser tranquilamente de madera. También el aspecto y la textura son muy tradicionales y también se desmonta como un arma de una manera bastante tradicional. Olvidaba otros dos controles que tenemos. Tenemos la liberación, disculpen, la liberación del cargador, que es esta de aquí, bastante grande. Esto, por cierto, fue añadido por el propietario, ya que la liberación original es pequeña, con el cual, sin embargo, así se puede alcanzar bastante fácilmente el cargador de 10 tiros, el cargador rotativo de 10 tiros. Luego tenemos esta barra aquí, que no es más que un hold open manual. Es algo que es un poco crítico en el arma, porque a mí me gustan los hold open, sobre todo en las 22. Lo digo porque dificulta más disparar en vacío. Así, en el último tiro, el percutor se daña menos. Teóricamente, después tenemos un seguro de botón clásico. En esta posición el arma no dispara, pero si se empuja hacia la cámara desde el lado izquierdo, sí lo hace. Ven que luego forma un anillo rojo. Estamos listos para disparar y obviamente todos sabemos para qué sirve. Tenemos el gatillo del arma. Aparte de esto, regresando, repito que hay muchísimas variantes y variaciones de estas armas, muchísimas diferentes. Es muy clásica en este aspecto, en su apariencia y configuración, y ahora la desmontaremos. También el desmontaje de esta arma es en realidad muy tradicional, aunque de hecho tiene elementos muy innovadores en su construcción. Una de las razones por las que es tan apreciada es precisamente porque es tradicional. Imagínense, tenemos que empezar el desmontaje quitando la abrazadera del cañón, la abrazadera que en realidad es de plástico. Podemos aflojar el tornillo Allen. Aquí está, no es necesario quitarlo todo. Simplemente se retira la abrazadera de esta manera. Por cierto, quizás en sentido estricto, ni siquiera me parece que el cañón se mueva a ningún lado sin la abrazadera, así que podría que ni siquiera sea necesaria. Entre comillas, tenemos otro tornillo que mantiene la culata unida con la acción. Vamos a desatornillarlo y deberíamos poder separarlos. Disculpen, voy a cambiar la llave, Allen. ¿Qué opinan? Las armas modernas quizá requieran menos herramientas, pero recuerdo el viejo Payas, donde se necesitaban muchas y no me quejo. Desatornillamos, ¿no? Sacamos este tornillo. El tornillo de la acción no es larguísimo, pero es algo largo, entre comillas, porque justamente debe sujetar la acción y mantenerla dentro. La culata, también ponemos este tornillo a un lado, aquí y ahora. Quizás el único truco, atención, debemos quitar la culata en este momento, pero el seguro nos bloquea el paso. Por ejemplo, si tenemos armas de madera, cuidado, porque se puede dañar el arma en este paso. El truco es que el seguro debe ponerse más o menos en una posición intermedia. No es que encaje perfectamente, se puede poner más o menos en una posición un poco intermedia y de esa manera todo podrá salir. Aquí está. De esta manera pasa, como pueden ver, veamos un momento solo la culata. Como ven, aquí es una sola pieza de polímero. Se puede ver justo la unión, donde las dos mitades que se obtuvieron del plástico fueron unidas. Obviamente aquí hay muchas culatas, hay kits de madera y de polímero, incluso hay kits para convertirlo en un bullpup, una herejía, pero la Ruger 1022 es de las armas más personalizables que hay en el mercado. No exagero al decir esto. Realmente es la Glock, el AR-15 o el Kalashnikov de los rifles calibre 22. Veamos un poco mejor la acción real del arma. Como pueden ver, además, algo curioso, si lo piensan, el arma en esta condición puede disparar todo. Este paquete incluye todas las partes mecánicas del arma, por lo que también contiene, por ejemplo, conversiones, digamos, versiones de la 1022 que parecen pequeñas metralletas, esencialmente porque toda la acción del arma está aquí. Esta arma en esta condición, en este momento, realmente puede disparar y también en ese sentido se adapta muy bien. Pero empecemos a ver una de las primeras características muy interesantes, ¿no? Que es este bloque. Aquí ven que hay este bloque con esta V con dos tornillos. Esto es lo que sostiene el cañón al cañón. De esta manera se logra apretar el cañón, que es de acero, se logra apretar y fijar al receptor, que es de aluminio.
Esto no es acero, esto es aluminio muy ligero. Y como dijimos, se necesitaba una manera de conectar los dos, porque no podían ser terminados juntos. Y entonces, en realidad, con este sistema, al poder conectar bastante fácilmente el acero con el aluminio, se resolvió este problema, que, repito, era un problema puramente de producción, era un problema para reducir los costos. Receptor de aluminio. Que luego esto se haya traducido en el hecho de que el cañón de la 1022 sea relativamente fácil de quitar es otro asunto. Es un bono, una ventaja, pero la verdadera era solo desde el punto de vista, digamos, industrial. Notamos también algo bastante particular. El cargador para entrar en la parte trasera tiene esta punta y hay una hendidura correspondiente que, como pueden ver, se mueve de esta manera. Un mecanismo de liberación bastante particular, si lo piensan, del cargador, pero esto permite cargadores también de forma y dimensiones típicas, porque el cargador en realidad, en sentido estricto, ahora, en ese tipo de culata que vimos, tiene que entrar forzosamente de frente, pero como pueden ver, ¿qué pasa si quitamos la acción de la culata? En teoría, estos cargadores pueden montarse y colocarse torcidos, casi incluso insertarse de lado, no al 100%, pero hay un margen para trabajar, hacer este cargador más ancho o estrecho. De todos modos, en el centro se engancha, lo que significa versatilidad. Puedes hacer cargadores de diferentes formas y tamaños. No es obligatorio usar este rotativo inicial. No sé si me explico, cómo se engancha en el centro. Tiene todo este espacio, en realidad, para ser enganchado. Podría ser un cargador más grueso, podría ser un cargador más delgado, en fin, gran versatilidad de este diseño. Para continuar con el desmontaje, en realidad tenemos que quitar el mecanismo de disparo que está sostenido por estos dos pasadores. Intentemos quitarlos. Aquí hay una que sale, la otra clavija, ahora también la quitamos, veamos si quiere salir. Disculpen, pero no. Ah, aquí está, disculpen, tal vez el corte, pero estaba batallando para sacarla. Aquí está la otra clavija idéntica a la primera. De esta manera, en realidad podemos quitar el mecanismo de disparo, que también es una unidad completamente contenida por sí sola. Así podemos ver también los elementos, como por ejemplo el retén manual. Aquí se levanta el retén manual que sostiene el cerrojo y obviamente el martillo del arma. Un disparador normal en acción simple con seguro que bloquea el gatillo. Como pueden ver, esta parte del receptor es de plástico, ahora se hacen de plástico, pero este originalmente era de aluminio, siempre obtenido con esta famosa técnica de microfusión, porque es una pieza, no diría muy complicada, pero sí algo compleja. Hacerlo fresado, por ejemplo, de acero, habría sido mucho más difícil, mientras que con las técnicas adecuadas, precisamente de fundición, en las cuales Bill Ruger sobresalía, se vuelve mucho más sencillo. Desde aquí también vemos mejor la acción y la recuperación del arma. Como pueden ver, puedo jalar hacia atrás el cerrojo se detiene, ven, hay este perno y el cerrojo se detiene en este perno. Pero también hace algo muy interesante porque la parte trasera del cerrojo tiene de hecho un pequeño plano inclinado cuando el cerrojo se mueve contra este perno. En realidad, en el último tramo de su recorrido, literalmente tiene que moverse un poco en vertical. Esto provoca bastante resistencia en el movimiento. Al moverse, desacelerar de esta manera y volver a iniciar el movimiento, esta desaceleración, junto con este movimiento vertical, podríamos decir, y el tener que desacelerar y acelerar de nuevo. Disculpen, al cerrarse realizando este movimiento vertical, es la razón que ralentiza el ciclo de disparo del arma. Una de las razones por las que esta arma es muy confiable es que la cadencia de fuego se reduce. Esto logra esencialmente dos cosas. Una, si la velocidad cíclica fuera muy alta, necesitaría un cargador igual de rápido. Una limitación en la cadencia de fuego de las armas es que el cargador a menudo no alcanza a presentar. De elevar la siguiente munición, que es más lenta que el propio cerrojo. Al final, para no hacer un cargador demasiado complicado o con un resorte excesivamente fuerte, una de las soluciones es ralentizar el cerrojo.
Sin embargo, al ralentizar el cerrojo puedo ponerle detrás un resorte fuerte, lo que hará que el arma se cierre en muchas condiciones, en muchísimas condiciones diferentes. Si uso una munición débil, el cerrojo se abre, se abre, se abre, se desacelera un poco y luego se cierra. Entonces funciona con la munición débil, pero si hay una munición fuerte, esa desaceleración final va más a fondo. Para que me entiendas, no sé si me explico. Y el resorte queda más comprimido y salta a su posición con más fuerza. Ahora usé muchas palabras para decírtelo, pero entre comillas es un poco así. Es un sistema autorregulable, ya que la fuerza de cierre y el funcionamiento se ajustan gracias al retardo. Funciona bien con municiones menos potentes y también gestiona las un poco más potentes que de otro modo accederían demasiado. El obturador, entonces, disculpen si no se ve muy bien, pero estoy tratando de sacar este pasador de plástico. Veamos cómo se desliza fuera de ahí. Aquí está, aquí está. Me informaron que este no es el tapón original, es un pedazo de polietileno usado porque el tapón original se perdió un buen día cuando el dueño intentaba desmontar esta arma. Pongámosla a un lado para no perderla, aunque si la perdemos veo que igual funcionaba bien desde aquí. Solo nos queda el cerrojo, que ahora es algo difícil de quitar. Debemos mantener hacia atrás la manivela y el cerrojo. En este momento, si metemos el dedo adentro, se levanta. Y querrá salir afuera. Aquí está. Lo logramos, hay que improvisar. Así tenemos el cerrojo del arma, la manivela de carga que luego se inserta en esta posición, controla físicamente el cerrojo con el resorte de recuperación, que son dos unidades separadas. Ahora no vamos a quitar el cañón porque es un trabajo pesado, desenroscar estos tornillos, no quiero arruinar el posible espacio, el espacio de cabeza que ya está presente en esta arma. Lo veía como un cambio rápido de cañones, pero sí es un cambio facilitado. Es un trabajo que se puede hacer en casa, pero es algo de armería, así que no lo recomiendo salvo que sea necesario. ¿Qué opinan? Así se accede al espacio del arma para limpiar. Volver a montarlo es algo molesto, sobre todo por el cerrojo del arma, ya que debemos lograrlo. Poner la manija sin que ésta se salga de su posición así, y solo así podemos volver a colocar correctamente el cerrojo del arma. Veamos si lo logramos. Ves, es menos complicado de lo que temía. Se puede hacer este movimiento sin problema. Vamos a volver a poner el pasador este de aquí, el pasador artesanal que mantiene fijo el obturador al final del recorrido. Disculpen si no lo vieron todo, pero de verdad, si nunca han grabado el desmontaje de armas de fuego, es difícil explicar lo complicado que es hacerlo frente a una cámara. A veces uno tiene que sostener las cosas. Yo estoy bastante lejos con el cuerpo, o sea, las manos, estas son mis manos completamente extendidas. Es un poco difícil hacer las cosas con las manos tan extendidas. Pero volviendo a lo nuestro, ya que casi terminamos, podemos volver a colocar el grupo de disparo. Sus dos pasadores lo mantienen en posición. Primero pusimos el de adelante, perdón, el de atrás. Ya me estoy confundiendo con los términos más simples. Ahí está, ya entró. Ahora ponemos también el de adelante. Este también entra bastante fácilmente. Desde este punto de vista, el de atrás es un poco más ajustado que el de adelante. Nos falta. Simplemente en este momento asegurémonos de nuevo que el seguro esté en posición intermedia, de lo contrario no pasa la acción. Aquí está, es un poco difícil sostenerla, pero se hace así, pasa la acción del arma sobre la culata. Aquí estamos, muy bien, perfecto.
Así podemos volver a poner el tornillo que sostiene la acción. Entonces, señora Tornillo, pase por favor. Vamos adentro. Pero estoy usando, quizás no estoy usando la correcta. Ok, definitivamente esta es la llave Allen correcta. Ruger, señor y míos, no podrían haber hecho una cosa, no podían usar solo una herramienta para mantener todo junto. Apretamos muy bien, solo nos falta volver a poner la abrazadera. La abrazadera que podemos apretar con la otra punta disponible. Aquí estamos. Y aquí, como nueva el arma. Por cierto, al manipular el obturador, este método simple retrasa un poco más de lo habitual, porque yo abro, 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 abro. Al final del recorrido siento otra posición, como si hubiera otro resorte que vencer, aunque sabemos que no es así. Pero es simplemente esa forma del perno que interactúa con el obturador mismo, que se puede mover un poco en vertical, también porque lo movimos para desmontarlo. ¿Qué puedo decir? Probémosla, disparemos unos tiros con la Ruger 1022. Ya vimos cómo funcionan los cargadores. Nosotros simplemente tenemos uno de 10, el clásico rotativo de Ruger. Lo vamos a insertar y accionamos el cerrojo en su simplicidad. Obviamente no tiene hold open, así que por favor no confíen en algo que no existe. Apuntemos, tenemos un objetivo a unos 50 metros. Podemos quitar el cargador. Ahora, esta palanca de liberación que el dueño le puso, lo repito porque son armas altamente personalizables, no me vuelve loco de alegría. Hagámoslo sin magnificador, que es la distancia focal. Debo decir que ahora no estamos a una gran distancia, porque a 50 metros cualquier tirador de 100 puede acertar a un blanco, un hierro. Pero debo decir que por ahora, en cuanto a precisión, no nos está decepcionando en absoluto, y sobre todo, en cuanto a fiabilidad, tampoco nos está decepcionando en absoluto. Es más, les recuerdo que una de las grandes virtudes por las que esta arma fue elogiada inicialmente fue precisamente su fiabilidad. Entonces, primeras opiniones. Lo primero es que es ligerísima, no es que uno espere tanto de una .22 en términos de peso, pero quiero subrayar esto, es un arma muy ligera, retomando esas líneas famosas de la carabina M1. Si tengo que hacer una crítica por lo que a mí respecta, es la longitud de la culata en el momento en que la vamos a empuñar. Recuerden que cuando me ven en ferias o campos de tiro, muchos se sorprenden de esto. En cámara parezco más bajo y delgado, pero en realidad soy más alto y robusto. Pero yo mido 1.91 metros y francamente tengo los brazos un poco largos. El reposapiés para mí es un poco corto, pero nada, digamos, que no se pueda manejar desde este punto de vista. El gatillo es bueno, pero ciertamente no es un gatillo de competencia en el sentido de que no es un gatillo ni un arma si piensan en esto para ganar competencias de bench rest en calibre .22. Existen armas más adecuadas para ese fin, pero para lo que fue creada, es decir, el plinking o tiro recreativo. Y obviamente, ¿dónde está permitido la caza de animales pequeños, donde se puede ir a cazar conejitos, ardillas? Ligera, cómoda, rápida en uso y movimientos. Recarguemos y sigamos divirtiéndonos.
lo bonito de estas armas. No, la ves y piensas que casi parece un juguetito. Pero cualquier persona que va a disparar por deporte, sin hablar de los que realmente tienen que usar armas de fuego, valoran mucho que un arma sea ligera y fácil de transportar, sobre todo porque venimos al campo de tiro en coche con ella. Pero muchas personas, hablo tanto de militares en general como también, por ejemplo, de cazadores. Esta maldita arma en general deben cargarla muchas veces por largas distancias. Y luego, disparar es relativamente poco desde este punto de vista, y al disparar con esta arma también se aprecia la ergonomía de la carabina M1. Pequeño spoiler, llegará. También les prometo la carabina M1 que inspiró la Ruger 1022. Es un arma muy cómoda si tienes mucho que hacer o transportar. Una carabina de este tamaño es perfecta y fantástica para su uso. No, Bill Ruger fue muy inteligente al entender esto. Este segmento del mercado. Disparemos algunos tiros más. Ni siquiera uso audífonos porque es muy silenciosa con estas municiones y el cañón largo. A veces el rifle calibre 22 es así bajo esta llovizna. Colocamos el cargador dentro del arma, nos acercamos a nuestra VTAC, quizá ponemos el magnificador, vamos a ver. Ah, de verdad, lo único que le falta tal vez es un hold open, más que nada no para una recarga rápida. ¿Sabes por qué muchas funciones de las armas a menudo, en mi opinión, se malinterpretan un poco? Hay cosas que son útiles, pero también son útiles por otras razones. Hagamos un momento el avión, ahora un hold open en un arma de este tipo, ¿para qué serviría? Muchos dicen, la recarga es rápida, y piensan en el hold open, pero por influencia de videojuegos creen que es recarga rápida. Al pensar en el hold open en la .22 me vienen dos cosas a la mente. Primero, la inspección de la recámara, porque en el momento en que el cerrojo queda abierto, tengo una manera muy rápida de inspeccionar la recámara y dejar el arma en una condición que sé que no está lista para disparar. Si disparo muchos tiros sin contar, el último hace que el percutor golpee el cañón. Es el problema clásico en las .22. No deben hacerse disparos en vacío. Y un hold open ayuda un poco con esto, pero es una complicación más. Esto de vista, ahora, antes de que empiecen a comentar, tiene un hold open manual. Muchas armas tienen hold open manuales. Últimamente recibí un comentario sobre la FN 1900. Dije que no es un hold open, hay uno manual. Sí, no es tan útil. Al final, precisamente, es para no hacer clic en el último disparo. Pero claramente tengo una pequeña palanca, como vimos de este lado, que puedo presionar hacia adentro y dejar así el cerrojo en una condición abierta. Útil solo para inspección, no para preservar el percutor. ¿Saben cuándo no se daña el percutor? Cuando disparamos. Carguémosla otra vez y disparemos más. Aquí estamos con Mateo, obsesionado con el mancinismo, quien nos da su opinión sobre manejar esta arma con manos invertidas, como quiere el diablo. Se maneja con las manos y conozco muy bien esta arma. No entiendo por qué es difícil hacer esta maniobra. Así es. Entonces no me hace orinarme de la emoción. Este liberador de cargador, además, digámoslo, es aftermarket, no original. ¿No sientes nada? Aftermarket está impreso en 3D, No se dice cuándo pasan estas cosas. pero es algo totalmente relacionado. Sí, entonces, aparte de las bromas, antes de que llegue la D-Ghost, señorita totalmente ligada, se puede hacer una liberación del cargador, así absolutamente. Entonces, opiniones seriamente. Ah, entonces yo la adoro. Esta arma fue comprada por mi recomendación para una persona que quería comprarse un arma para empezar a disparar un rifle. Le dije, necesitas un arma confiable, de precio justo, buena calidad y con excelente servicio y piezas disponibles. Y que dispares un calibre que no sea caro. 22 Ruger 10-22. Esta arma nueva la encuentras por menos de 450 euros. Tranquilamente sí. La garantía de Ruger, de las mejores del mercado. No es la mejor, pero sí cuestan y eso marca la diferencia.
Hay empresas que tienen buen y mal servicio al cliente. Ellos también son bastante famosos por su servicio al cliente. Son famosos. Somos de los que te arreglan lo que sea que pase. Sí, es súper ligera. Será un poco más de 2 kilos, me parece. En este momento ni siquiera sé si llega a 2 kilos. Esta es una carabina hecha para cualquiera. Para los chicos que quieren hacer plinking en Italia no se puede. La idea era esa, si quieres cazar ardillas. Absolutamente. Cuando necesitas algo que dispare pequeño, dispare rápido, que no tenga freno, que podríamos decir que sí. Siempre me ha fascinado, no sé por qué. Apenas ahora conseguí una, pero siempre la he apreciado mucho. De verdad lo logro. A veces es difícil encontrar algo superlativo, pero realmente lo es. Es un arma que definió un estándar. Para mostrar su modularidad. El riel Picatinny también está impreso en 3D. Solo los enganches, porque todo lo demás se puede cambiar. Puede volverse una bullpup. Si eres creativo, puedes hacer todo con ella. La adoro y el gatillo no está nada mal. Para hacer una .22 semiautomática de plinking es muy divertida. En mi opinión, es perfecta para principiantes. Hay un descuentito especial para ustedes. Además, se está comportando muy bien, está un poquito, no está perfectamente calibrada. Eso es culpa del dueño. No está perfectamente calibrada. Aunque bien centrada, está algo alta. La probamos antes en el papel, pero aparte de eso, el arma tiene una precisión excelente. Ah. ¿Escuchas cómo suena? Me gusta hacer sonar los hierros. Recuerden revisar bien las esquinas donde pueden rebotar al usarlos. Jugar con ellos es divertido y también lo es equivocarse. ¿Qué más puedo decir? La Ruger 1022 es una carabina excelente. Actualmente ya tengo una en calibre 22, pero no es Ruger. Si tuviera que tener una semiautomática en este calibre, sería esta. Este clásico es atemporal y por eso ha tenido tanto éxito. Son armas relativamente fáciles de encontrar, relativamente económicas, que tienen un mercado de accesorios impresionante. Como mencioné, es posible armar una 1022 sin usar piezas de Ruger. Claramente, en teoría, porque obviamente en México deben tener cañones matriculados, todas esas cosas, pero en teoría, hablando mecánicamente, en el mercado encuentran todo, absolutamente todo, porque todas las empresas la han visto, copiado, adaptado y creado accesorios. ¿Por qué ella? Porque es un arma bien diseñada. Hay productos tan simples que realmente muestran el genio detrás de la persona y de cómo fueron pensados. Bien. Si se produce desde los años 60 hasta hoy, hay una razón. Gracias a todos por ver este video. Como siempre, agradecemos antes que nada a quien hace posible estos videos, como el dueño de esta arma que hoy nos la prestó para que la probáramos. Si tienen armas interesantes que quieran que pruebe, pueden venir aquí al polígono Sir de Espesa o al Tiro Segnio de Legnano. En cuanto a las armas cortas, escríbanme. Siempre estoy agradecido con quienes pueden contribuir y participar en el canal. Gracias también a todos los que apoyan directamente en Patreon y en las suscripciones de YouTube al canal. Sin ustedes, hacer estas cosas sería muy difícil. Y les adelanto algo, pronto haré un evento que anunciaré. Ya he mencionado algo por ahí, pero anunciaré un evento muy importante y daré acceso prioritario a los lugares limitados que hay, precisamente a quienes me apoyan directamente. Si en cambio quieren contribuir gratis, haciéndome un gran favor, en realidad consideren dejar un like, un comentario y suscribirse al canal. Hacer estas cosas en YouTube. Hablar de armas de fuego es difícil porque la plataforma y parte del público se oponen y no les gustan mucho estas armas. Si logramos convencerlos de que no hacemos nada malo, hagámoslo. A mí me ayuda bastante. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.